tardes, mis queridos hermanos. Es un tiempo muy especial para los varones, en el cual Dios tiene una palabra específica que nos va a dar bastante energía espiritual para este tiempo que estamos viviendo. Quiero invitarte que abras tu Biblia, si eres tan amable, Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a dar lectura a los 8 versículos, desde el verso 3 hasta el verso 8. 5 versículos del 3 al 8. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre, gracias por cada varón que está recibiendo esta enseñanza. Señor, extendemos tu bendición a cada hogar, tu protección, tu provisión y especialmente en este tiempo tu revelación de tus propósitos. Abre nuestro entendimiento para escuchar y responder por Cristo Jesús, y te daremos el honor y la gloria. Amén. En este pasaje que acabamos de leer está una de las listas, y hay muchas listas en el Nuevo Testamento, también hay en el Antiguo Testamento, pero aquí hay una lista de cosas que podemos agregar a nuestras vidas. Y quiero empezar en el versículo 3, porque hay una clave aquí que es importante que tú y yo podamos captar. Dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder. ¿Estás escuchando eso? Todo lo que yo necesito para vivir la vida cristiana, para tener éxito en mi caminar con Cristo, ya nos fue dado. ¿Y cómo nos fue dado? Versículo 3. Continuamos leyendo: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En este tiempo necesitamos enfocarnos en conocer a nuestro Señor. Conocer a nuestro Señor. Todo lo que necesito para este tiempo tan difícil, este tiempo de cuarentena, este tiempo de estar encuartelado en casa, este tiempo que no puedo viajar, que no puedo salir a mi trabajo y tantas cosas más. Este tiempo es un tiempo para buscar conocer a Dios en una mayor dimensión, en una mayor profundidad. Todo lo que yo necesito para este tiempo lo voy a descubrir, lo voy a encontrar conociéndole a Él. Ahora, ¿qué más dice en el verso 4? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hace unas semanas compartí en las redes que cada promesa de Dios es un cheque al portador. Aquí dice preciosas y grandísimas promesas. No solamente son preciosas, o sea, de alta estima, de alto valor, también son grandísimas. Hay por lo menos 8,000 promesas en tu Biblia y cada una de ellas es un cheque al portador, pero tú tienes que apropiarte de ese cheque. Tú tienes que cobrar ese cheque. ¿Y cómo lo vas a cobrar? Creyéndole al Señor lo que Él te ha prometido. Preciosas y grandísimas promesas. ¿Y para quién son estas promesas? Pues para cada uno de los que creen. Si tú crees, la promesa es para ti. Ahora, verso 4 también te dice: para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. El objetivo de Dios en este tiempo es que cada vez más tú y yo nos parezcamos más al modelo que es Jesucristo. A través de este proceso, podríamos decir que el Señor está aplicando su marro y su cincel a ese bloque de mármol
que todavía no se parece a la imagen final, que es Jesucristo. Entonces el Señor toma su marro y su cincel en sus manos, y a veces el mármol no se queja, pero tú y yo sí nos quejamos porque nos duele, porque nos lastima, pero es con el propósito, repito la frase, que alcancemos a ser participantes de la naturaleza divina. Para ser participantes de la naturaleza divina, el versículo termina en una frase increíble. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos que ser diferentes, se tiene que marcar una diferencia palpable, radical, entre los de adentro y los de afuera. No somos como los de afuera, no podemos reaccionar como los de afuera. Los de afuera en este tiempo están reaccionando en base a miedo, en base al temor, en base a qué va a pasar. Pero el que conoce a Dios tiene grandísimas y preciosas promesas y sabe quién está en control de todo. El que conoce a su Dios sabe que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios y somos llamados conforme a sus propósitos. Entonces, verso 5 te dice, vosotros también. Yo quiero invitarte, varón, que digas conmigo, yo también, nosotros también, poniendo toda diligencia. Te lo voy a decir en mexicano, tenemos que echarle los kilos a lo que sigue. Poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por cuál mismo? Esto se conecta con la frase del verso 4, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Por esto mismo tengo que poner toda diligencia, porque mi situación presente no es el final de mi historia. Lo que estoy viviendo en el día de hoy, año 2020, no es el final de la historia de mi vida. El Señor tiene cosas mucho más grandes, el Señor tiene cosas preciosas por delante y yo tengo que tener la firme confianza, la plena fe que esto se va a lograr en mi vida. ¿Qué más dice el verso 5? Vamos a tomar algunas partecitas más. Empieza la lista. Dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Muchas personas saben que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchos sabemos que somos salvos por la fe, no por obras, sino por la fe. No por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Pero muchos se han quedado en la puerta, han abierto su corazón por la fe, han recibido la salvación, le han entregado el control de sus vidas en gran parte a Jesús, pero se han quedado ahí. El apóstol Pedro nos está indicando, nos está exhortando que no podemos quedarnos nada más en la puerta, que es la fe. Tenemos que agregar a la fe. ¿Y qué tengo que agregar a la fe? Hoy vamos a enfocarnos en una de estas, pero te voy a leer varias de ellas primero. Agrega a tu fe virtud. Hay varias partes del Nuevo Testamento donde nos dan listas de virtudes. ¿Y qué más? A tu virtud tienes que agregar conocimiento. El Señor no está peleado con el conocimiento. El Señor está hablando en este tiempo de la importancia de conocer. Todo el libro de Proverbios, ¿cuántas veces habla de sabiduría, sabiduría, sabiduría? ¿Y qué va a pasar con los que aman la sabiduría? ¿Y cuál va a ser el final de aquellos que aborrecen la sabiduría? Para muchos en este tiempo, estudiar es un castigo. Para muchos en este tiempo, tener que leer un libro, por ejemplo, es un trauma, es algo que no quieren hacer. Quieren hacer todo menos aprender algo más. Pero este tiempo, a lo mejor estás en casa y no puedes salir a tu trabajo, pero puedes aprovechar para estudiar, puedes aprovechar para leer un libro, un buen libro hacia adelante, hacia tu futuro. Un libro que te va a ayudar, que va a ser una herramienta para lo que sigue. Entonces tienes que agregar a tu fe virtud y a tu virtud agregar conocimiento. Ahora, ¿por qué los pone en este orden? La Biblia nos dice que el conocimiento, cuando no tenemos antes del conocimiento la fe y la virtud, el conocimiento envanece. Seguramente has conocido a alguien que sabe mucho o que piensa que sabe mucho y por lo que sabe su cabeza se pone tamaño, imagínate como tamaño de un balón, no cabe por ningún lado.
pero cuando estamos en el orden de Dios, primero viene la fe, luego viene la virtud y luego agregamos el conocimiento por encima de estas dos cosas. Y encima del conocimiento, dice verso 6, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Imagínate que es el dominio propio. Es el control de tus emociones, el control de tu voluntad, el control de lo que vas a decidir hacer en un momento de crisis. ¿Cómo reaccionas cuando todo va en tu contra? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te está haciendo enojar? ¿Cómo reaccionas cuando estás desesperado porque no tienes en tus manos la solución a lo que estás enfrentando? Nos dice Proverbios que el que tiene control de su propio espíritu es más fuerte que un hombre que puede tomar una ciudad. Qué importante es el dominio propio. El dominio propio también te da la capacidad sobrenatural. ¿Para qué? Para resistir las tentaciones. ¿Cuántos tienen la tentación de pecar en este tiempo? ¿Cuántos tienen la tentación de rendirse a la violencia o rendirse a la tristeza o rendirse, como escuchamos hace unos momentos, rendirse incluso a quitarse la vida? ¿Por qué? Porque no tiene control de sus emociones, no tiene control de lo que está pensando. Su mente está abierta y están entrando y saliendo. No solamente las buenas ideas, también están entrando y saliendo los buitres que se están robando la paz y la bendición de tu vida. Ahora, en el orden de Dios, al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia. Y de este tema vamos a hablar hoy, de la paciencia. Y en un momento más vamos a explicar un poco más de esto. A la paciencia tengo que agregar piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¡Wow! Y luego el verso 8 te va a decir algo tremendo que tienes que saber. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas están en abundancia en tu vida, tienes que ser un hombre fructífero en el reino de Dios. Esto quiere decir que estás transformando vidas, estás transformando tu ambiente, estás transformando tu entorno de trabajo, porque tienes conocimiento de los propósitos de Dios para tu vida. En vez de ver tu lugar de trabajo como una gran tragedia, estás sabiendo que Dios está en control de tu vida, estás en el lugar correcto, en el momento correcto, con las oportunidades correctas por delante. Hay oportunidades alrededor de ti que todavía no has abierto los ojos, no los has visto, pero ahí están. La desesperanza se tiene que ir porque sabes que Dios está en control de tu vida. Sabes que hay preciosas y grandísimas promesas a tu nombre. Puedes solamente tomar esa promesa, creerla, actuar de acuerdo a esa promesa y vas a recibir la cosecha de la bendición, de la promesa que Dios te dio. Ahora quiero regresar un poquito a unas definiciones. Me metí a uno de los diccionarios en línea que ocupo, thefreedictionary.com, aunque esté en inglés, también hay en español en esa misma página, pero te voy a dar nada más 4 de las más de una docena de definiciones de la palabra paciencia. Entonces te quiero decir cuál es la perspectiva del hombre, o de acuerdo a la perspectiva del hombre, ¿qué es la paciencia? La primera definición es actitud del que sabe aguantar las adversidades sin protestar. ¿Estás escuchando? Actitud del que sabe aguantar las adversidades sin protestar. Yo sé que en este tiempo todo va muy bien, nadie tiene ningún problema, todos te están aplaudiendo, la alacena está llena, tienes dinero en el banco, toda tu familia es linda y te quiere mucho, la suegra está muy lejos, todo lo que tú quieras va a tu favor. Pero por si acaso hay alguien viendo esto que siente que hay situaciones adversas, situaciones contrarias, hoy necesitas paciencia en tu vida. La paciencia no se demuestra, no se manifiesta cuando todo va muy bien. La paciencia se manifiesta enfrentando adversidades, cuando todo va en tu contra. Quiero leerte la segunda de estas definiciones. Capacidad para hacer cosas pesadas
o minuciosas. Capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Alguien dijo, y se supone que era un chiste, ¿verdad? Pero, ¿cómo te comes un elefante? Y alguien dijo, pues una cucharada a la vez, ¿verdad? Paciencia para terminar el proyecto, para llegar hasta el final. Qué tremendo es ver construcciones imponentes alrededor del mundo y alguien te dice, mira, se tardaron 40 años haciendo este castillo o se tardaron 30 años construyendo este museo y tantos lugares más. Todas esas cosas que estás viendo hoy como grandes, como hermosas, requirieron de paciencia y no nada más de una persona, sino de muchas personas. Hay tareas muy grandes por delante y en este tiempo el Señor te está hablando de la necesidad de tu paciencia, capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Wow. Hay otra definición más: disposición para esperar con calma las cosas que tardan en llegar. Disposición para esperar con calma las cosas que tardan en llegar. ¿Cuántas personas no terminan torciendo su futuro por falta de paciencia? ¿Qué tal los muchachitos que andan de novios? Muchachito y muchachita, nada más aclaro ahí, que andan de novios y no tienen la paciencia para esperar hasta el matrimonio, para tener una relación física, una relación sexual, y terminan torciendo las cosas. He conocido personas que llegaron al último año de una carrera y se frustraron y lo botaron. Solo les faltaba terminar un año más y ya tendrían un título que cambiaría el futuro de su vida. Por impaciencia se tiran muchos futuros preferibles a la basura, por no tener un momento más de paciencia. La bendición muchas veces está a la puerta cuando ya estamos renunciando. Te leo la última definición de este diccionario en línea. Vigor, robustez y capacidad para mover algo o alguien que tenga peso o haga resistencia, como para levantar una piedra, tirar una barra, etc. Lo imposible lo vas a poder mover si tienes paciencia y más con el poder de Dios. Quiero irme ahora al diccionario bíblico. Hay un diccionario bíblico en línea gratuito que se lo recomiendo. Se llama wikicristiano.org. wikicristiano.org. Y aquí define la palabra paciencia en el contexto bíblico. Es la cualidad de resistir con firmeza. ¿Estás oyendo eso? La cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado. Me gusta mucho esa frasecita, porque sabemos que Papá Dios nos ama y tiene grandes y preciosas y grandísimas promesas para ti y para mí. Entonces puedo tener paciencia porque tengo la confianza, tengo la firmeza por la confiada expectativa de un fin deseado. Yo sé que Dios quiere mi bien, yo sé que Dios quiere tu bien. Y luego dice también, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. ¿Cuántas personas han desistido en medio de un sufrimiento? Imagínate, no sé cuántos han leído los 42 capítulos del libro de Job, un hombre que tenía todo a su favor al principio de la historia y perdió absolutamente todo en un solo día. Perdió a sus hijos, perdió sus ganados, perdió siervos, perdió casas, perdió su salud, fue perdiendo muchas cosas. Alguien dijo que una de las grandes tribulaciones de Job fue que no perdió a su mujer, pero bueno, esa es otra parte de otra historia. Su mujer toda la vida lo estuvo apoyando con palabritas como ya maldice a Dios y muérete. Así era el amor de esta señora, doña Jovita. Pero bueno, al final Dios hace grandes maravillas en el corazón de Job y le remunera todo lo que había perdido y su riqueza final fue mucho mayor que como había empezado. A través de la gran tribulación que pasó, la vida de Job terminó conociendo a Dios. Antes decía, mis oídos te habían oído, pero ahora mis ojos te ven.
Yo sé que todo lo puedes, le dice él a Dios, y ningún pensamiento te es oculto. Entonces quiero repasar este concepto del wikicristiano.org. Es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. ¿Por qué? Porque tienes paciencia, porque tienes paciencia. Ahora, quiero que veamos otra promesa. El apóstol Santiago, en el capítulo 1 de su epístola, verso 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por sumo gozo, ¿qué significa eso? Estamos pasando tiempo de crisis, tiempo de problemas, tiempo de estar encerrados en casa cuando quiero hacer cosas afuera, pero tenlo por sumo gozo. ¿Por qué? Cuando estoy en prueba, verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si hay algo que tiene que marcarnos terminando esta temporada del COVID-19, tenemos que salir de esto habiendo adquirido paciencia. La prueba de tu fe, la fe está siendo probada por el fuego en este tiempo. Y quiero preguntarte, ¿tu fe sigue todavía confiando que Dios está en control? ¿Sigues confiando que Dios tiene un propósito, que tendrá un fruto grande en abundancia como resultado de cómo pases esta prueba? Dice también verso 4, Santiago 1, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a llegar a ser perfectos, dice verso 4, permitiendo que la paciencia, la prueba de tu fe produce paciencia, que la paciencia tenga su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. A través de la vida seguramente te has dado cuenta que todo tiene su tiempo. Lo dice el autor de Eclesiastés. Todo en el cielo o todo debajo del cielo tiene su hora. Ahora, imagínate, todo tiene su tiempo. Normalmente, ¿cuánto tarda un embarazo? Normalmente son 40 semanas. ¿Y qué pasa cuando el bebé nace antes del tiempo? Siempre hay alguna situación que se tiene que enfrentar en cuanto a la fuerza de su cuerpecito, en cuanto a su desarrollo, ¿verdad? Pero todo en el tiempo correcto va a salir con bien y con bendición. No quieras salirte antes. Te voy a usar una palabra tal vez fuerte. No abortes este proceso de Dios para tu vida antes de tiempo, porque Dios quiere hacer una obra perfecta en ti, quiere perfeccionarte a ti, y esto es a través de la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra. La paciencia está obrando en ti. Dios está obrando en ti a través de la paciencia. Ahora, ¿qué más dice en el verso 4? Vea conmigo. Para que seáis perfectos y cabales. La palabra cabal aquí te está hablando de una persona que tenga el razonamiento correcto, una persona que reacciona de manera adecuada enfrente de cada adversidad o enfrente de cada situación contraria. ¿Estás escuchando lo que dice la palabra? Ahora, y el fruto de esto, termina el verso 4 con esta frase, sin que os falte cosa alguna. El Señor va a tomar una lista de todo lo que tú eres y lo que no eres, y te va a poner palomita, y vas a hacerte, imagínate, una boleta de calificación y vas a salir con un 10 porque permitiste la obra completa de la paciencia en tu vida. Me llamó la atención encontrar, cuando estuve preparando esto, un refrán que tienen los españoles. Y no lo había visto yo antes. Pero imagínate este refrán español. Con paciencia se gana el cielo. Con paciencia se gana el cielo. Y de pura casualidad descubrí que en la Biblia está algo parecido.
No exactamente igual, pero parecido. Lucas 21, verso 19. Jesús está hablando de tiempos de persecución, de tiempos de personas contrarias al evangelio. Pero ¿qué dice Jesús? Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Qué importante es saber ganar almas. Qué importante es compartir mi relación con Jesús, compartirlo con alguien más para que esa persona también pueda conocer a Jesús. Pero quiero decirte también, yo tengo que cuidar mi propia alma, yo tengo que cuidar mi propia salvación. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tengo que cuidar mi propia salvación, tengo que ganar mi alma, mi propia alma. ¿Cómo? A través de la paciencia, a través de la paciencia. Cuando estoy pasando adversidad, tengo que recordar, te lo repito, que este no es el final de mi historia. Dios ha escrito en su libro planes mucho más grandes con mi nombre y tiene un propósito perfecto para mi vida. Dios quiere darme mayor bendición. Pasamos a Hebreos capítulo 12, donde tanto habla acerca de los hijos. Dice los primeros 2 versículos: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y escucha esta frasecita: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que correr, ¿cómo? Con paciencia. Esta no es una carrera a ver quién llega más rápido, sino es una carrera de persistencia, a ver quién permanece hasta el final. Y para esto todos estamos calificados a través de la fe en Jesús. ¿Por qué? Porque lo dice el verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Por el gozo puesto delante de él. Yo quiero decirte en esta tarde, necesitas poner la vista en lo que viene por delante. El gozo puesto delante de él. ¿Sabes lo que sigue más adelante en tu vida? Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene un lugar de autoridad. Dios tiene un lugar de bendición. Dios tiene en su corazón confiarte con mayores recursos hacia adelante. Pero tienes que demostrar la paciencia y aprender la paciencia en esta temporada. Porque hay un gozo puesto por delante. Puesto los ojos por delante, puedes aguantar lo que sigue. Tengo que pasar por estos momentos de dolor, por estos momentos de escasez, por estos momentos de limitaciones, sabiendo que viene un tiempo de gozo por delante. ¿Le estás creyendo a Dios? ¿Crees que tu Padre te ama incondicionalmente? ¿Crees que eres un hijo amado para Dios y Él tiene planes maravillosos con tu nombre? Yo sí lo creo, espero que tú también lo creas. Entonces, por la paciencia se gana el cielo. Aquí también el autor de Hebreos dice que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Yo quiero que pongas atención en esta frase porque lo tienen como en varios comentarios bíblicos, lo tienen de varias maneras interpretada. La grande nube de testigos, podríamos hablar en una manera de todos los que ya han pasado a la presencia de Dios por su fidelidad en esta tierra y por haber aprendido con paciencia las cosas que Dios puso por delante de ellos. Ya están allá, son parte de la nube de testigos que nos están echando porras. A lo mejor no lo puedes captar en este momento, pero imagínate un Elías, un Moisés, un Juan el Bautista, un apóstol Pablo. Están en las gradas esperando tu llegada a la presencia de Dios para recibir también tu medalla, tu recompensa. También la grande nube de testigos. Imagínate, alguien te está mirando, varón, tus hijos te están viendo, tus familiares te están viendo, tus amigos, tus compañeros, tus vecinos te están mirando y están aprendiendo de ti. Imagínate que hay personas que no te lo han dicho, pero por lo que tú estás atravesando y venciendo,
ellos están aprendiendo y ellos también están tomando valor para seguir adelante. Hay una grande nube de testigos, dice Hebreos 12, verso 1, y por esto dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué tantas personas pierden la paciencia? Muchas veces es porque hay pecado oculto en sus vidas. Hay áreas de sus vidas donde realmente no han permitido el señorío de Jesucristo. Este es el tiempo para despojarte, para quitarte de todo eso que te está atorando, que te está retrasando. Vas a correr una carrera que vas a vencer, una carrera que tienes que terminar. Para poder ganarte la medalla o el trofeo de esa carrera, necesitas despojarte. No te vas a presentar a correr un maratón cargado con una enorme mochila llena de rencores, lleno de amargura, lleno de cuántas cosas, odio y cuántas cosas más puedas tener, y tapado con una tremenda gabardina. No, vas a despojarte de todo para correr con ligereza. Es tiempo de soltar, es tiempo de perdonar, es tiempo de pasar por alto la ofensa. ¿Por qué? Porque estoy en una carrera y no es el momento para distraerme. Tengo que enfocarme hacia adelante. Verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Tengo que correr la carrera y la tengo que terminar. Gracias, Señor. Ahora, hay otro concepto conectado con la paciencia, y esta es la palabra persistencia. La persistencia, la paciencia me hace persistente. Vamos a Romanos 15, versos 4 y 5. Dice el apóstol Pablo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, ahí está la frase otra vez, por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Sabes lo que te espera por delante? Porque conoces tu Biblia, conoces lo que Dios ha hablado, conoces sus promesas y tienes una esperanza. Este no es el final de tu historia. Verso 5, pero el Dios de la paciencia, se repite esa palabrita, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Las cosas se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, dice verso 4. Ahí están las promesas. Ya sé cómo termina esto. Sé dónde voy a estar cuando termina esta vida. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ausente del cuerpo, ¿qué dice? Presente con el Señor. No está en duda cuál es el final de esta historia en esta tierra. El mundo no termina aquí para nosotros. Pasamos a la presencia de Dios para toda la eternidad. Entonces estas cosas que fueron escritas me tienen que dar paciencia, me tienen que hacer paciente, me tienen que dar esperanza, me tienen que hacer persistente. Un poco más, un poco más, un poco más. Uno de los héroes, de los inventores a través de la historia fue Thomas Alva Edison, que inventó muchísimas cosas, ¿verdad? Entre otras cosas, pues se le acredita como con el invento del tocadiscos y otras cosas más. Pero imagínate cuando estaba trabajando sobre el foco para los hogares, y una vez lo estaban entrevistando y el reportero le dijo: señor Edison, usted ya fracasó 81 veces en inventar su foco. ¿Qué va a hacer? Y Edison dijo: más bien ya comprobé 81 maneras en que no funciona, me falta la 82. Y poco después de eso ya lo logró. ¿Pero por qué? Imagínate si se hubiera desistido en el 80 o en el 79, le faltaba poquito y llegó al cumplimiento de su propósito. ¿Y cuántos hogares alrededor del mundo? Puedo decir literalmente millones de hogares alrededor del mundo cuentan con focos eléctricos gracias a la paciencia, a la persistencia de este hombre. Obviamente lo que él inventó es muy diferente a lo que hoy estamos viendo en las luces, por ejemplo, fluorescentes y ahorradores y tantas cosas más. Pero si él hubiera desistido en aquel entonces, hoy no estaríamos disfrutando lo que él hizo hace ya más de 100 años. Vamos a leer Santiago capítulo 5, versos 7 y 8. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Una vez más, la palabra aquí que tengo que escuchar en el Espíritu es persistencia. ¿Hasta cuándo tengo que tener paciencia? Hasta la venida del Señor. Ya sea que venga Él en las nubes para encontrarse con su iglesia, o que me lleve a su presencia, como sea el final de esta historia, pero tengo que tener paciencia hasta la venida del Señor. Ve lo que dice Santiago capítulo 5 verso 7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El hombre que sale a sembrar su campo, lo ha preparado, ha metido el arado, ha sacado las malas hierbas, ha quitado las piedras, ha preparado rompiendo la tierra dura y ha sembrado su semilla. Pero ese hombre tiene que tener fe, tiene que tener paciencia, que lo que está sembrando va a producir un fruto de multiplicación. Siembra una semilla, un grano, pero no sale una semilla, sale una multiplicación de granos. Siembra, por ejemplo, una semilla de elote y salen un montón de elotes, ya con su cremita, su quesito, su chilito, ¿verdad? Como Dios manda, ¿verdad? Calientito. Bueno, ahí se lo dejo de tarea porque los veo como que están un poco distraídos. Vamos adelante. ¿Qué más dice verso 8? Estamos en Santiago 5. Tened también vosotros paciencia. ¿Cómo? Así como aquel hombre sale y sembró y tuvo que tener paciencia para que llegaran las primeras lluvias que hacen germinar y luego las lluvias tardías que hacen que fructifique la plantita que ya creció, ¿verdad? La lluvia temprana y tardía, un concepto que se repite varias veces en la Biblia, pero ve qué más dice verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Repito la palabra, persistencia. Afirma tu corazón, porque la venida del Señor se acerca. Cada vez el Señor viene más cerca, más cerca, más cerca. ¿Va a ser hoy? No. ¿Va a ser mañana? No. Pero el Señor va a venir. Tenemos la plena seguridad de esto. Versículo 10. Estamos en el capítulo 5, verso 8. Nos pasamos al verso 10. Hermanos míos, tened como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Cuántas historias hay en el Antiguo Testamento de grandes siervos de Dios que pasaron tremendas confrontaciones? Una vez más recuerdo a Elías, cómo fue confrontado por los 450 profetas de Baal y 400 profetas o sacerdotes de Acera, y cómo los confrontó sobre el monte cuando el pueblo de Israel se había apartado de Dios, pero este hombre tuvo la paciencia creyendo que Dios estaba en control y que Dios iba a hacer su voluntad. Al final de todo esto, cuando el pueblo estaba terriblemente necesitado de lluvia, el hermano Elías tuvo la fe para creerle a Dios que venía la lluvia, porque Dios ya se lo había dicho. Y una y otra vez manda a su siervo a ver si ya venía la nube de la lluvia. Y regresaba el siervo y decía, no veo nada, no veo nada, no veo nada. ¿Cuántos de ustedes están en este momento desesperados hacia adelante, hacia su futuro, porque dices, no veo nada, no veo cómo puedo salir de esto? No veo solución a mi situación, a mi problema. Pero de repente regresa ese muchacho, el siervo de Elías, y le dice, veo una nube como del tamaño de un puño de un hombre. Y entonces le dice Elías, vete corriendo y avísales que ya viene el aguacero. ¿Cómo es posible que viene el aguacero si solo veo una pequeñísima nube del tamaño de un puño de un hombre? Pero tenía la paciencia, tenía la fe, agregó a su fe virtud, a la virtud, etcétera, etcétera. Llegamos a la paciencia, tenía la paciencia creyendo que iba a venir lo que Dios le había prometido. Y a través de la paciencia, como ya hemos visto en varias citas que hemos compartido, a través de la paciencia heredamos las promesas. Esas promesas, te repito, son cheques al portador. No son nada más para los predicadores, no son nada más para los que están en la alabanza, no son nada más para los servidores o para los famosos en el reino de Dios. Cada una de esas miles de promesas está
para ti también, cheque al portador, que tú puedes cobrar por la fe. Tú puedes decir, esto lo tomo para mí, este cheque yo lo voy a cobrar, yo le creo a Dios. Dios ha prometido, tengo paciencia para esperar el resultado de esta promesa. En varias ocasiones, mi esposa y un servidor hemos recibido malas noticias de parte de un médico o de varios médicos que nos han dado noticias pues muy devastadoras de situaciones de salud. Esto no tiene remedio, dice el doctor, pero hay otro doctor que es el doctor celestial, y respetamos la ciencia médica, sobre todo los médicos que confían en Dios. Respetamos esa ciencia médica, pero Dios tuvo la última palabra. Dios dijo, yo soy Jehová tu sanador. Y cuando Dios dijo, yo soy Jehová tu sanador, tuvimos la fe y tuvimos también la paciencia, y con el tiempo vimos el resultado de la promesa. Cobramos el cheque al portador y vimos un milagro, una y otra vez milagro en nuestra salud. Yo puedo decirte de parte de mi familia, por lo menos 5 generaciones han sido sanadas por el poder milagroso del Señor. Yo creo en la sanidad, yo creo en los milagros, yo creo en las promesas de Dios. Y sí, a veces pasamos momentos de sudar, porque la ciencia médica te está confirmando algo negativo, te está dando un diagnóstico sin esperanza, pero servimos al Dios de la esperanza y también, como leímos hace un momento, al Dios de la paciencia. El Dios de la paciencia, y está obrando aún en estos tiempos algo especial en mi vida y en tu vida. Repito el último versículo, el verso 10. Leímos el verso 7, el 8 y el 10 de Santiago 5, el verso 10. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Si yo no tengo nada en contra mía, si todo va a mi favor, todos me están aplaudiendo, no necesito paciencia. Los momentos de paciencia son los momentos de aflicción. Ahí es donde tengo que estar aprendiendo la paciencia. ¡Wow! Y Dios te ama tanto. ¿Has escuchado? Porque lo he dicho antes. Dios te ama tanto que te recibe como llegas, pero también te ama tanto que no te deja como estás. Él está obrando en ti para que aprendas paciencia. Entonces requerimos de paciencia para alcanzar las promesas de Dios. Voy a leer una cita más en Hebreos 6, 11 y 12. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Aquí otra vez más podemos aplicar esa palabrita, persistencia, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Tienes que tener la plena certeza de lo que te espera, porque le estás creyendo a las promesas de tu Padre amoroso. Y verso 12, Hebreos 6, 12, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Cómo dijo? Cuando tú realmente tienes la esperanza de lo que Dios quiere hacer con tu vida, no vas a ser un flojo en las cosas de Dios. Dice verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué dijo? Por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Me estás oyendo, mi querido hermano? Por la fe y la paciencia. Ay, Señor, pero ya creí media hora y no pasó nada. Faltó la paciencia. ¿Cuántos ejemplos? Podíamos ir, por ejemplo, un Abraham, que Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham y le dijo, vas a ser padre de una multitud. Le dijo, tu simiente va a ser como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Y cuando Dios le da la promesa, tenía exactamente 0 hijos. Pero Dios le había dado la promesa, y esa promesa en él produjo fe, le creyó a Dios, pero aún así tuvo que tener paciencia para esperar y esperar y esperar. Y aquí puedo poner un pequeño paréntesis. Por estar en un momento de impaciencia, cuando no llegó al tiempo que él pensaba ya correcto su hijo, Abraham produjo un Ismael en vez de un Isaac. Yo puedo decirte que en algunos momentos de mi vida, por desesperación, por no tener paciencia,
también produje un Ismael. Recuerdo en algún momento, por ejemplo, varios años manejando un Ismael porque no esperé el tiempo de Dios para el vehículo correcto. Dios tiene a alguien para ti. Si estás soltero y estás diciendo, Señor, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. No, hay alguien para ti también. No es bueno que el hombre esté solo. Dios tiene una persona ideal, idónea para ti. Pero a veces por la desesperación, a veces por la falta de paciencia, te aceleras y tomas lo primero que el enemigo te pone por delante y no es la persona que Dios tiene para tu vida. Dios tiene algo para tu vida especial, alguien para tu vida especial. No seas impaciente, espera el tiempo de Dios. Alguien puso hace unos días, una persona que conocemos que es soltera, puso en su muro, si Dios está tardando para traerme a mi persona es porque está perfeccionándolo todavía más. Dios tiene un tiempo para todos, gracias a Dios. Yo recuerdo también siempre cuando estoy pasando tiempos difíciles, lo dije al inicio, lo repito, no es el final de mi historia, algo más. Si Dios me está pasando por tiempos difíciles, todavía hay áreas que necesito pulir, hay áreas que necesito lijar, limar, componer, alinear, para que Dios me pueda confiar todo lo que Él tiene para mi vida. Todos los reyes de Israel que llegaron al trono sin pasar por momentos de crisis, por momentos de confrontación, al final de sus vidas ves fracasos, al final de sus vidas ves derrotas, ves hombres que al final realmente no cumplieron los propósitos de Dios. Pero los personajes de la Biblia que pasaron por tantas situaciones difíciles, siguieron hasta el final con triunfo en triunfo, victoria en victoria. ¿Cuántas cosas no vivió, por ejemplo, el apóstol Pablo en sus viajes misioneros? Fue apedreado, fue encarcelado, fue azotado, una y otra vez tuvo que huir, por lo menos en 3 veces naufragó. Algún día hay que pedirle al Señor que nos ponga los videos de todo eso allá en el cielo. Luchó, dice 1 Corintios 15, contra bestias en Éfeso, en ese estadio en Éfeso, imagínate, o la arena ahí en Éfeso, caben 24,000 personas, por un lado salía el prisionero y por otro lado salían las bestias. Literalmente las bestias a veces eran leones o hienas o lobos. No sabemos qué pasó, pero Pablo ganó. Alguna vez también tendremos que ver ese video. Con paciencia. Y lo único que tenía que hacer para no pasar por todo eso es renunciar a su fe. Renunciar a que Jesucristo era su Señor y Salvador. Y en vez de decir Jesús es mi Rey y mi Señor, decir César es mi Rey y Señor. El César es mi Rey, mi gobernante. Y ofrecer, incluso lo hacían muchos traicionando su fe, hacer un sacrificio en un altar al César o en honor al César, y con eso salvaban la vida por el momento. ¿Y por qué digo por el momento? Porque después de esta vida hay otra vida, renunciando su fe por falta de paciencia. Un momento más y viene ya la solución que estás esperando. Yo quiero decirte, detrás de esa represa está la bendición de Dios. Has estado esperando, has estado confiando, le has estado creyendo a Dios por mucho tiempo. Quiero que creas que detrás de esa represa viene una tremenda cantidad de bendiciones con tu nombre, si tan solo puedes ejercer paciencia. Un momento más, un momento más. Repito la frase, lo has escuchado, aún viene lo mejor. Para ti aún viene lo mejor. Entonces puedes decirle al Señor, necesito paciencia, necesito paciencia. Gracias, Señor, por su palabra, ¿verdad? Repito el verso 3 de 2 de Pedro 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Le crees al Señor? ¿Le crees a las promesas de Dios? ¿Crees que Él tiene para ti, para tu esposa, para tu familia,
para tu trabajo, para tus nietos, para tu México, para tu congregación, para tu ciudad. ¿Crees que para ustedes Dios tiene preciosas y grandísimas promesas? Yo sí lo creo, pero las vas a cobrar. Esos cheques al portador los vas a cobrar por la paciencia, por la persistencia. Quiero invitarte que cierres tus ojos. Oremos al Señor. Bendito Dios, tu palabra que leímos hace unos momentos nos dice que tú eres el Dios de la paciencia. Danos paciencia, obra tu paciencia en nosotros. En este tiempo de dificultad, en este tiempo de escasez y limitaciones, de adversidad, obra tu paciencia en nosotros, que podamos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el consumador, el que termina de completar o perfeccionar todo lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Que nuestro carácter sea perfeccionado en este tiempo por tu obra, Jesús. Y gracias, papá, porque tu paciencia quiere hacer su obra perfecta en nosotros. Que nos metamos cada uno más profundo en conocerte para saber cuáles son esas preciosas y grandísimas promesas y poder creerte para lo que viene por delante. Y a ti daremos el honor y la gloria por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hermano, te quiero invitar que vivas tu cristianismo. Dios te bendiga.